uno de los llanos de Apure y las religiones. Entre estas últimas se destaca como una de las estudiosas más importantes sobre el mito, el culto y la religión autóctona de María León. En 1989 crea la cátedra La tradición venezolana en torno a la creencia de María Leonza. Tiene publicación del libro publicado por la Universidad de los Andes. Bueno, el currículum de la doctora Daisy Barreto es muy extenso. Y si nos ponemos a hablar de ella, no nos va a dar tiempo de hacer la entrevista. Entonces, realmente ha sido noticia acá en Venezuela, mucho comentario, mucho se ha dicho sobre lo que este traslado inconsulto, sorpresivo de la obra, de las esculturas del venezolano Colina de la Universidad Central Venezolana, donde estaba en Paracuy. Así que todo el mundo está hablando qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó. Aquí hay muchas cosas, definitivamente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar con la doctora Daisy Barreto, pero tenemos varios temas importantes alrededor de todo lo que esto implica, pero sobre todo también queremos hablar de los espacios sagrados. De modo que bienvenida al programa a la doctora Daisy Barreto, encantadísima de tenerla nuevamente acá. Vamos en aras del tiempo, doctora, a nosotros a decirle qué pasó efectivamente, doctora Barreto, con este traslado, entre comillas, de la escultura de María Leonza. Hola, muy buenos días, Carmen, muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por esta invitación y por permitirnos un poco conversar y intercambiar ideas acerca de tema de María Leonza. Y bueno, que como has dicho, pues ha sido un poco sorpresivo y inesperado este traslado, esta sustracción de la gran estatua monumental del maestro Alejandro Colina, que se mantuvo hasta el 2004, que se derrumbó, que se deterioró y que fue trasladada a la Universidad Central de Venezuela para ser restaurada, y que fue restaurada, y que luego de su restauración por varios años, hasta 2016-17, se mantuvo una búsqueda de entendimiento con las autoridades competentes de la Municipalidad de Libertador, del Instituto de Patrimonio Cultural, para volverla a colocar en su lugar. Sin embargo, no hay sino que esperar pues que esto se entienda dentro de la Universidad Central de Venezuela, y estas son instancias competentes para que se dé explicación de por qué se hizo esta sustracción, de la forma como se hizo, y que la universidad es un poco lo que puedo opinar como antropóloga y como estudiosos que somos los antropólogos de los patrimonios culturales. Y entre los patrimonios culturales, pues todos estos bienes materiales que corresponden a estatuarias, que se mantenga la Universidad Central de Venezuela creando una comisión, en mi opinión, como antropóloga y como ciudadana venezolana, que se cree una comisión por parte de la UCB que mantenga ya la vigilancia para la conservación, preservación y cuidado del valor que representa doblemente o triple o no sé de qué dimensiones, porque ya con una estatua de más de 70 años, ícono de una ciudad como Caracas, pues tiene un valor desde el punto de vista escultórico, estético, artístico, pero tiene un valor también mucho más allá y mucho más profundo, que es el valor simbólico de esa religión autóctona que mencionaba, que es la religión de María Leonza. De manera que lo que puedo opinar, sugerir, llamar la atención es que la Universidad Central de Venezuela pues mantenga la custodia, entre comillas, ya diferenciada por un espacio de aquí de Caracas al Yaracuy y a la montaña
donde fue colocada para que patrimonio, que es un patrimonio nacional, pues se preserve y se valore y se respete como debe ser. El resto me parece y lo que hay que poner el acento ahora es precisamente el lugar donde fue trasladada, que es también otro lugar patrimonial de la nación, porque es un espacio natural con un valor paisajístico importantísimo, con un valor ambiental importantísimo, porque de allí surgen las aguas que van a la reserva de las Majaguas y que nutren todo este estado y mucha región, y que este monumento natural, que es importante que la gente sepa que la declaratoria del espacio sagrado de María Leonza, que es la montaña de Sorte, o el Cerro de Sorte al lado de la montaña de María Leonza, está declarada por el Instituto Nacional de Parques, en el momento la institución que acogía estas atribuciones en los años 60. Y esa lucha y esa consagración de ese espacio como monumento natural fue gracias, y ya lo he repetido, lo digo en mi libro y lo repetiré porque tenemos que tener una memoria colectiva para poder valorar lo que tenemos, fue gracias a la sacerdotisa Beatriz Correa, más conocida como Beatriz Estamín. Desde ese año, de 1960 hasta 1992, el PORU, el Plan de Ordenamiento, el Reglamento de Uso y Manejo, no se le ha declarado el reglamento formal para realmente preservarlo. Esto ha causado bastante deterioro dentro de las áreas que tiene el monumento natural declarado, y esto es lo que me parece que es importante: aliviar las tensiones, aliviar los enfrentamientos, buscar los puentes, como decimos aquí en Venezuela, para que ese monumento natural, que tiene 11.702 hectáreas cuando fue declarado hace 62 años, bueno, tenga quien lo quiera. Doctora Barreto, perdóname que aquí yo intervenga por lo siguiente. Usted acaba de decir tender los puentes, hablar, pero de verdad que uno acá viendo de la manera, vamos a decirlo entre comillas, como fue trasladada esta obra fabulosa, artística, de cualquier manera, que caracterizaba ese lugar donde está María Leonza. Caramba, yo digo que como que a veces nos dificultan ese sentido y esa que necesitamos hacerlo, conversar y hablar, porque usted hablaba también de algo importante. Ok, ya se llevaron la estatua, no está aquí, está en un lugar allá en Yaracuy, pero usted está hablando de algo importante, que en este espacio sagrado vamos a conservarlo, vamos a hacerlo. Usted señalaba y hemos leído y hemos escuchado, y usted lo señalaba también en otras entrevistas, de que hay construcciones dentro del espacio del monumento que no se ha estado conservando, etcétera, y esto realmente preocupa muchísimo. Y entre paréntesis, permítanme hacer algo. Yo también hice muchísimo y tuve una amistad y una relación extraordinaria con Beatriz Beitané. A Beatriz desde aquí, ella sabe que la quiero en presente, y que mantengo un recuerdo fabuloso y fantástico de esa pasión de esa mujer, a quien tuve el honor siendo yo secretaria general de la Comisión de la UNESCO, llevarla del seno de todos los miembros de la comisión en la Casa Amarilla, para que ella presentara, por supuesto, esta solicitud de considerar patrimonio a este espacio sagrado. Bueno, ya me extendí yo. Entonces, pero... No, se extendió muy bien usted, porque precisamente es que hay que hacer memoria histórica, porque precisamente estamos hablando de un patrimonio cultural histórico. Ya lo dije en otras entrevistas,
Solo el nombre de María Leonza históricamente tiene más de 4 siglos dentro de esas serranías entre Portuguesa y Yaracuy. Es decir, María Leonza reúne y el Instituto de Patrimonio Cultural tiene la información preliminar, no digo que es un informe acabado el que hicimos, pero tenemos. Aquí se ha hecho un trabajo extraordinario. No hemos abandonado nunca, ni hemos despreciado nunca, ni podemos decir que no queremos nuestra tradición de María Leonza en todas las expresiones que tiene, en su tradición histórica, en su tradición legendaria, en su tradición estética. Aquí hay una participación interdisciplinaria, doctora Grijalvo, de años y de décadas donde tenemos cantidad de autores de todos los ámbitos, del ámbito de educación ambiental, del ámbito de antropología cultural de los patrimonios vivos, del ámbito de la protección de la tradición sagrada. De todos los ámbitos nosotros tenemos estudios durante por lo menos desde los años 60, pero como digo en mi libro, desde principios del siglo hasta los años 60 teníamos que reconocer, así como reconocemos la lucha de Beatriz Bertanet del 60 para acá, de la primera mitad del siglo XX, hay cantidad de autores que están reseñados allí en el libro, y gracias a ellos se mantuvo la memoria de lo que era esta religión y este culto, de lo que fue perseguida, de lo que sigue siendo estigmatizada, de lo que sigue siendo menospreciada, y sobre todo mi trabajo, quiero decirlo, y no con ninguna vanidad y modestia aparte, porque nunca he estado promocionándome, pero fue mi investigación, la hice, fue un estudio doctoral. Allí, en esa mitad del siglo XX, están cantidad de autores, doctora Grijalvo, que defendieron, escritores, artistas, fotógrafos, pintores, músicos. O sea, nosotros tenemos expresiones que se me eriza el cuerpo, que se desconocen en el país, y que esta es una labor de investimiento que tenemos que hacer para colaborar con el Instituto del Patrimonio Cultural, para llenar ese expediente completo, para completarlo y ampliarlo. Pero ¿cómo? Como usted dice, tiene que ser con un entendimiento, con una participación verdaderamente amplia y democrática, y por tratarse de un patrimonio vivo, amplia y democrática, con la participación de toda la ciudadanía, y especialmente, por supuesto, desde la perspectiva de los mismos creyentes que participaron en la primera década de este siglo, de este nuevo milenio, entre el 2000 y el 2015. Participamos en múltiples foros, encuentros, reuniones, programas de televisión, con grupos de creyentes. No se puede, ¿entiendes?, sino buscar el entendimiento con la mayor participación de todas estas entidades del Estado venezolano, y también de la población, tanto yaracuyana, que está allí directamente y tiene su valoración de su montaña, y claro que le debe preocupar el estado de protección y el estado de intervención y lo que aquí esté pasando. Entonces es una necesidad urgente que realmente tanto los grupos científicos interdisciplinarios intervengamos y aportemos los conocimientos que cada uno de su disciplina puede dar, para que nosotros verdaderamente echemos para adelante, como dicen en Venezuela, y este momento, en vez de seguir entre las tensiones y las fricciones, lo aprovechemos para realmente darle a esta tradición desde todas sus dimensiones una valoración, y a ese espacio sagrado que es delicado convertir. Mira, hay en el mundo, o sea, solo busquen en Google montañas sagradas en el mundo. Hay centenas de millares de montañas sagradas en todo el continente, en el planeta. Y nosotros sabemos lo que es el tratamiento de una montaña sagrada. No puede ser a libre albedrío un lugar turístico y de construcciones y de intervenciones. ¿Por qué no? Porque por ser sagrado es un lugar espiritual, de encuentro espiritual, de relación con la naturaleza. Sería una contradicción seguir
contradiciendo a una diosa del agua, a una diosa de la naturaleza, a una diosa que desde milenios antes de la llegada de los conquistadores, detalla aquí en el libro, cuál es la tradición, cuál es la antigüedad, cuáles son nuestros ancestros aborígenes. Eran una devoción a una deidad acuática. Tenemos todos esos elementos, esas evidencias. Entonces, es reivindicar ese espacio sagrado de una diosa de la naturaleza, donde la naturaleza realmente se conserve y donde allí, porque he visto durante años, o sea, desde los 80 hasta aquí, proyectos para hacer allí construcciones y moles y espacio de... Ya Beatriz también en esa época que usted está diciendo, formulaba cómo podría hacerse una especie de lo que hoy llamamos parque temático, muy libre de construcción, como los que tenemos en Japón, como los que tenemos en España, como los que tenemos en tantas partes del mundo, de cómo son las montañas sagradas tratadas, respetando la devoción, respetando la creencia, respetando los rituales, en entendimiento no como un solo grupo cultural. Esta es una religión que no es una religión, lo he dicho, que tiene las características de los monoteísmos, de las religiones monoteístas. Esta es una religión politeísta y gracias a eso es una religión con una diversidad de participación social que atraviesa todas las clases sociales en Venezuela, desde las altas hasta las más humildes. Entonces, eso que está allí no puede ser tomado como una sola voz, ni una federación nacional, ni una asociación nacional, ni una constitución nacional, no. Tiene que ser visto con esta diversidad, que es de una riqueza enorme, en de que esta devoción tenga todas estas expresiones. Entonces, es simplemente un llamado de entendimiento de todas las partes más directamente involucradas, de los organismos formales del Estado como el IPC, como los gobiernos regionales y municipales, tal como establece la Ley de Patrimonio Cultural, y como digo, especialmente de los creyentes y de la ciudadanía toda. O sea, esto es lo que me parece que queremos todos. Doctora, oyéndola, uno está aprendiendo acerca de lo que es, lo que pueden ser las religiones, esos mitos, esa cultura vernácula de nuestro país, pero no podemos dejar pasar la responsabilidad o de quienes tenían la responsabilidad de custodiar, de proteger y en todo caso remodelar este software, y que la UCB, porque pasar directamente a hablar sobre un espacio sagrado que también por el cual hay que luchar, se ha irrespetado a la Universidad Central de Venezuela, se ha irrespetado su autoridad, su capacidad, incluso esa interdisciplina donde cada idea, cada tema, cada desarrollo, cada investigación es vital para el país. ¿Cómo se llevaron a esta estatua a Yaracuy? ¿Quién permitió, quién dio permiso? Porque si se está haciendo esta improvisación de su salida de la custodia de la UCB, igual irán a hacerlo en el espacio sagrado. Es decir, estamos expuestos a una serie de improvisaciones o de autogestiones, como usted dice, que no tiene que ser solamente de un solo grupo, sino de muchos, y pensando en el gentilicio inclusive indígenas venezolanos. Eso también sabe, que aunque usted no me conteste, porque a lo mejor no lo sabe, pero hay que pensarlo, que no se puede establecer una sinergia sobre una energía natural de una manera tan improvisada como se ha hecho. Como profesional y como userista igual que usted, ¿entiende? Porque usted también es profesor y fue profesor de nuestra facultad y por años también ejerció dentro de la UCB. Yo como miembro de la UCB, de esta casa de estudio, como persona y como ciudadana, espero, como dije al inicio, que la Universidad Central de Venezuela asuma su responsabilidad
y que el gobierno o el Estado venezolano asuma igualmente su responsabilidad con respecto a este traslado. Eso tiene que dirimirse, Pedro, y lo veremos, porque los hechos están sucediendo. Ya lo veremos y ya se dirimirá cómo fue posible que se sacara esta escultura de este tamaño en una madrugada y que a las 8 de la mañana se estuviera diciendo vencimos porque no la queremos. No, no la queremos, no. El 99.9% de las investigaciones que se han hecho nacionales sobre María Leonza se han hecho en las universidades nacionales y una de las principales ha sido la Universidad Central de Venezuela. Ahí hay estudios que gracias a esos estudios en estos 50 años es que nosotros podemos ahorita decir, como estamos diciendo, contamos con una información y con una valoración de esto que se tiene que poner en práctica. Ahora, como usted dice, yo también sé, como lo sabe usted y lo sabe todos nuestros oyentes, que la cultura es producida por las personas y que son las personas las que interactúan y que sí las manifestaciones culturales se mantienen y se sostienen y se valoran y no se degradan, no se deculturan, que no son propiedad de las personas, que son propiedad de las acciones que las personas hacen. Entonces, si vamos a hablar de propiedad, entonces tenemos que hablar de propiedad y valoración de parte de todos nosotros, con una visión autocrítica. Entiendo que estamos muy desalentados porque estamos agobiados de muchísimos problemas. Eso es cierto, pero nosotros tenemos que tener, ¿entiendes?, el norte en la valoración de lo nuestro, en la valoración de nuestra identidad propia, en vez de alimentar las provocaciones, las fricciones, las confrontaciones en un tema tan delicado desde que somos seres humanos, que es la religiosidad, que es la religión, que son las creencias, lo más íntimo, lo más delicado. Entonces, estas cosas, claro que les sorprenden a usted, que molestan, que preocupan, que nos desconciertan, pero tenemos que, ante eso más bien, mantenernos lo más lúcidos y lo más abiertos a ver qué es lo que va a pasar. Yo dudo, y creo que todos los venezolanos dudamos hoy en día, que vamos a empezar a luchar porque la gran monumental estatua de Colina, que fue nuestro ícono de la capital, se haya desplazado hasta allá y que la vuelvan a traer. Eso me parece, a mí personalmente, me parece, bueno, imposible. Pero lo que sí me parece también posible totalmente es que el respeto y la valoración de esa escultura, que se tuvo hasta que estuvo montada y puesta allí, desatendida por décadas por los diferentes gobiernos que pasaron, que se derrumbó, no, que se tumbó, posiblemente esas son todas las hipótesis que hay, y que después termina en esta situación. Bueno, ya, yo digo, mejor hacer pasado y seguir adelante, pero seguir adelante es que esa figura ahora forma parte del monumento natural, y que el monumento natural, el espacio sagrado de María Leonza, es lo que queremos, que realmente no se vaya como un atropello a incluir allí proyectos turísticos, más desarrollos habitacionales, más desarrollos de construcciones, contradiciendo a una religiosidad que es de la naturaleza. Nosotros necesitamos defender esto como un espacio, así como defendemos el Autana, así como defendemos otros monumentos naturales. Hay como 33 monumentos naturales en Venezuela. A ver, ¿cuál está en qué condiciones? Bueno, nosotros queremos que esté en el futuro más inmediato, en condiciones mejores de lo que está y que no vaya a ir a un deterioro. Y que nosotros podamos, toda esa información que las universidades de Venezuela, porque tengo colegas de psicología, de arte, de antropología, de geografía, de colegas de diferentes disciplinas que han hecho aportes y que pueden seguirlas haciendo, que existen, que son concretos, que son investigaciones concretas sobre ese espacio sagrado. Y ese espacio sagrado no se ha nombrado, pero se ha nombrado para decir que se va a hacer un emporio turístico. Terrible. Y esto preocupa, porque los espacios sagrados en todas partes del mundo, ¿entiendes? Son espacios sagrados donde precisamente
lo que más se controla es la visita masiva por la destrucción ambiental que tenemos. Por eso estamos con unas desgracias tan terribles como la de Tejería, por eso tenemos desgracias en todo el planeta desde el punto de vista de la naturaleza, ¿entiendes? Porque realmente no la respetamos. Entonces nosotros tenemos allí una fauna y una flora que tiene que verse y protegerse para los mismos creyentes, María Lucero, y para los que somos realmente estudiosos, respetuosos y que valoramos y defendemos eso como patrimonio de la diversidad que existe entre los seres humanos, de creencias, de religiones, de maneras de ver el mundo, de cosmovisiones. Eso es lo que yo creo que es el tema, pues, o sea, el aspecto. Exacto, doctora Barreto, porque es que es lo siguiente. Estamos nosotros precisamente de 8 a 9 de la mañana, aquí tenemos un programa con otro profesor de la Universidad Central de Venezuela, con el doctor Alex Ferguson Laguna, en donde hablamos del medio ambiente y de la protección del medio ambiente. Estamos haciendo muy llamados totalmente, bueno, todos los sábados, por lo que entiendo, tenemos una hora dedicada a la preservación. Porque cuando hablamos de, perdóname que diga así, de desastres naturales, no existen los desastres, sino que los ocasionamos nosotros los humanos. Entonces, bueno, que somos destruidos, etcétera, y estamos hablando de este espacio sagrado que, por cierto, me encantaría que la semana que viene la llamaría de parte para que vean si tocamos un tema específicamente sobre estos espacios sagrados, la experiencia en otros países. Hablábamos nosotras ayer de Japón, por ejemplo, que han construido alrededor, pero han respetado. Aquí, usted misma me indicaba, doctora Barreto, que han construido cualquier cantidad de cositas que se ocurre que le va, ay, que voy a pagar porque fueron, María Diosa me concedió lo que le... Y construye, hace, y se ha generado un desorden, por decirlo así de esta manera, realmente, porque en este espacio sagrado. Yo creo de verdad que es mucho lo que tenemos que conversar, pero es que es un llamado, porque, perdóname que se lo voy a decir así, es que Venezuela es un espacio sagrado, nuestras montañas, todo lo que tenemos. Cuando yo digo que en el Tepuy se hacen fiestas y todo, oye, la verdad, doctora Barreto, es que como ciudadana, y yo aquí estoy ejerciendo mi ciudadanía, digo, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces hay que hacer un llamado, tenemos que trabajar muchísimo ese llamado. Quiero decirle también, porque no, como siempre he dicho, yo soy antropóloga, mis creencias personales son otra cosa, la antropología es una disciplina, es una ciencia, tiene su rigor, sin que se vea como defensa. Conozco por los años que he seguido estudiando este curso. Durante todos estos años ha habido grupos de creyentes, ha habido comunidades de creyentes que se denominan centros, cuyos dirigentes espirituales han dirigido acciones continuas por años y han terminado derrotados. Acciones que llevaron a que se recuperara, se reforestara, se sembraran árboles, se hicieran campañas internas educativas, se hiciera una limpieza de desechos, una acción educativa. Pero eso no se lo podemos hacer los ciudadanos solos. Eso lo tenemos que hacer con las instituciones en todas partes del mundo, con las instituciones del Estado. Y en una labor, como sabe muy bien nuestro colega, que también es un estudioso de años, Ferguson, con una acción educativa para que realmente hagamos conciencia de dónde están los límites de los individuos, de uno más uno, y dónde estamos siendo un colectivo, una ciudadanía, una sociedad. Entonces, tiene que haber una capacitación, una instrucción, una educación, de manera que nosotros hagamos la conciencia de lo que usted acaba de decir, de conservar nuestra naturaleza y nuestros espacios. En este momento estamos hablando de un espacio natural sagrado, que es, como decimos, en el mundo, de los más importantes y de los más delicados y complejos de tratar. Y eso lo sabemos todos los profesionales, porque todas estas instituciones de las que estoy hablando, hay colegas antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, educadores ambientales, o de quién están formados estas instituciones. Entonces, es un poco transmitir el conocimiento, porque también hay mucha ignorancia, hay mucha
intervención a partir de una ignorancia de lo que somos y de lo que es la naturaleza y hasta dónde nosotros podemos intervenir de una forma arbitraria, individualistas y personales y destruir una cosa que para todo el colectivo nos daña. Pero mi queridísima doctora Clara, el tiempo es muy cruel. Son las 10 de la mañana, de verdad que su conversación siempre interesante, de donde aprendemos muchísimo y de donde tenemos que asumir compromisos y responsabilidades con nosotros mismos para hacerles útil a los demás. De verdad que gracias por sus lecciones. Gracias, pero pedamos por favor que es difícil, pero solo lo difícil es estimulante, y que haya una gestión adecuada, con una planificación participativa adecuada, teniendo en cuenta las ideas, las necesidades de los creyentes, de los ciudadanos, de los adeptos y de todas las personas que están implicadas en una actividad social, sagrada, económica, etcétera. Pero que hagamos una gestión, porque no es fácil, es difícil, pero la podemos lograr si buscamos un entendimiento, extendemos puentes, como decimos, y no es que amanecerá y veremos, como decimos muchos los venezolanos. No amanecerá ni veremos mejor las cosas si no participamos uno más uno y no con nuestro individualismo, sino de manera social, contando con el otro. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. De nuevo, un gran abrazo. Muchas gracias, doctora Grijalvo. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, hemos concluido con la doctora en antropología de la Universidad Central de Venezuela, Daisy Barreto, porque vamos a seguir en los próximos programas conversando sobre este tema tan interesante que de verdad nos compete a todos, como decía.